La ciudad de Buenos Aires también es escenario de discusiones que exceden sus fronteras. Hay situación social, hay gestión, el impacto del gobierno nacional y un peronismo que empieza a discutir cómo reconstruirse de cara al 2027. Berenice Yáñez es legisladora porteña por Fuerza por Buenos Aires y forma parte del sector que impulsa la construcción política de Axel Kicillof con un mandato actual que se extiende hasta diciembre del 2029. Queremos hablar con ella desde hace rato y encontramos justo la excusa perfecta. Vamos a entablar conversación referida a la ciudad y sus problemas, pero también de Milei, Kicillof, Cristina, y una pregunta cada vez más difícil de evitar y es quién va a conducir al peronismo que viene, pero lo más importante es la voz de ella, la tenemos del otro lado conectada. ¿Cómo estás, Berenice? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. ¿Cómo estás, Ese? ¿Todo bien? Buenas noches para todos. Bien, Buenas tardes, buenas noches. bien y preocupado en realidad por el panorama político a nivel nacional y hasta de ciudad, con políticas de ajuste de Javier Milei y también desde el propio Jorge Macri, con distintas problemáticas que están saliendo cada vez más a la luz con respecto a lo social. Pero me interesa tu perspectiva, digo, ¿cómo ves hoy por hoy la ciudad de Jorge Macri y todo lo que comprende a la gestión hasta el 2027? Sí, a ver, en principio no veo una gestión que se haya podido consolidar ni en en los primeros 2 años de mandato y ahora luego que ya está el reloj dado vuelta. Creo que lo que sí se consolidó es una campaña muy fuerte y un marketing muy destinado a señalar enemigos de lo que sería una buena ciudad de Buenos Aires y que bueno, y que lo sufren y que lo van a ir sufriendo de manera alternativa a distintos sectores, ¿no? Fueron la gente que vive en las villas, la gente que está en situación de calle, después fueron la iglesia y las organizaciones sociales que daban un plato de comida a aquellos que lo necesitaban, después fueron, digo, los sectores, digo, productivos de la ciudad. Están completamente abandonados porque no hay una política de desarrollo. Quienes somos inquilinos hasta el día de hoy no hay una regulación a favor de quienes alquilamos en la ciudad de Buenos Aires y la verdad que el precio de los alquileres es algo que parece que no se midiera en la inflación, pero que uno cuando renueva contrato o paga, lo mismo que con el tema consorcios. O sea, es realmente del sector que lo veas, Sí. ni hablar de lo público, ¿no? Del sector que lo vea, yo creo que no se ha podido en los primeros 2 años construir una gestión y que después lo que funcionó fue la red social, fue la publicidad fuerte, agresiva. Hay algo que lamentablemente algunos sectores de la política entienden que a partir de focalizar en elementos negativos, logran conectar con la población. Y yo creo que eso es completamente inmoral, ¿viste? Como digo, Sí. ya tenemos una sociedad fragmentada con un montón de problemas, que si encima las autoridades, quienes nos gobiernan y quienes nos representan, ¿no? Parte de quienes conducen la ciudad de Buenos Aires, van a estar haciendo hincapié en esas divisiones o enfrentando sectores, y es complicado. Pero bueno, como siempre, digo, también muy a tono con un gobierno nacional que también tiene esta cosa de la crueldad y el de no poner en funcionamiento un sistema productivo y de desarrollo que genere el volver a recuperar el poder adquisitivo de los sectores trabajadores y los sectores medios, que me parece que ahí es el kit de la cuestión. Digo, hoy sale con el tema de los endeudados Sí. y del problema de muchísimas familias, de sectores populares, de sectores medios, de sectores medios más acomodados que, digo, están empezando, que ya sabemos que el endeudamiento es algo estudiado, no tiene que ver con las necesidades básicas, ¿no? Estamos hablando de comida. Eh, y la verdad que no, la respuesta a eso tiene que ser generar empleo, un modelo de desarrollo, y no existe eso tampoco. Digo, no es que no están solamente con la política social, digo, tampoco están encarando un modelo que permita atacar al problema del asunto.
Y cada vez más invivible, porque la ciudad de Buenos Aires, o sea, a mí a veces me causa gracia, porque bueno, hoy todo es muy efectista y parece que da resultado el tema de los títulos y esas cosas, pero hablan de muros que dividan la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. Yo te digo, si dejan de entrar por día los 3 millones de bonaerenses, creo que son un poco más de 3 millones de bonaerenses que trabajan en la ciudad deja de existir. Em, y en cuanto a la tasa de crecimiento de la ciudad, está parada en 3 millones, 3 millones y pico, aumentó la población en los barrios populares y vos tenés un intercambio entre provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires donde el que migra de la ciudad a la provincia es generalmente quien va con menos recursos porque ya no puede acceder a un alquiler en la ciudad de Buenos Aires, porque ya no puede mantener el nivel de vida. Y quien viene de la provincia a la ciudad de Buenos Aires generalmente es alguien que tiene más recursos, incluso títulos universitarios. O sea, es todo al revés de lo que Sí. se dice. Sí, ni que hablar, digo, Em, mencionaste Así que, mencionaste, perdón, Bere, que justo te sí, interrumpí porque mencionaste un montón de cosas, referías a números, sí, publicidad fuerte perdón. y agresiva, no, pero no, a nosotros dentro de Énfasis Sutil nos encanta escuchar a la gente que tiene cosas por decir y por eso los dejamos hablar y que se desarrollen. Mientras tanto vamos agarrando y punteando algunos temas de las respuestas. Insisto, hablaste de números, de publicidad fuerte y agresiva, el foco en elementos negativos para conectar a la población, los títulos referidos justamente a esto de los paredones y también mencionaste la cantidad de gente del conurbano que viene a trabajar hacia Capital Federal, incluso la gente en situación de calle. Digo, vos venís trabajando de esta cuestión de la situación de calle, políticas sociales y asistencia, y relacionado a esto que vos mencionaste también del gobierno nacional y del gobierno de Jorge Macri con los números, digo, ¿qué estás viendo vos en la calle que quizás no aparecen esas estadísticas finas que dan desde el oficialismo? Mira, lo que se ve, yo en la calle, y creo que es algo que, digo, lo ve el común, el que camina en la calle, el que se toma un subte, el que se toma un colectivo, el que camina en la ciudad, digo, cualquier argentino a pie, primero que vos ves que aumentó la gente en situación de calle, que la gente en situación de calle además aumenta. Nosotros hicimos el censo popular el año pasado y había algunas alarmas como para ponerse a trabajar, tanto en la urgencia, pero sobre todo para prevenir lo que pueden llegar a ser situaciones que después se convierten en cuestiones más crónicas y más difíciles a resolver. Cuando vos tenés un porcentaje importante que está en calle por primera vez, y que su componente es familias enteras, es un dato a tener en cuenta. Cuando después tenés una gran parte de adultos mayores, que vos sabés que esa persona no se va a volver a incluir en el mercado laboral, porque justamente se trata de alguien que ha trabajado toda su vida y que hoy incluso quien cobra una jubilación mínima, tiene que alternar entre pagar una habitación de hotel, pagar un remedio, comer, y en esas tres cuestiones básicas. Entonces, lamentablemente, hay una intermitencia también en quien está en calle, Sí. de decir, bueno, hoy junto un mango, me alquilo una habitación. Porque está más frío, porque está lloviendo, mañana está un poco mejor, me quedo en la calle, pero me como un plato. Y quien no, y después las familias que están por primera vez en la calle, vos tenés que tener en cuenta que no conocen tampoco el circuito de comedores, digo, se va generando una situación crónica que, digo, es lo que nosotros discutimos, que es, bueno, está bien la urgencia, está bien la apertura de centros de inclusión, la ciudad ha abierto muchos centros de inclusión, eso es una parte de la política, pero la política social uno la piensa desde el lugar de, de poder transformar la realidad, de poder modificarla para bien y para que el sujeto al que vos la destinás vuelva a recobrar su nivel de autonomía, no para que quede preso en una realidad que se perpetúa de desigualdad. Y para eso tenés que tener abordaje integral y hay que pensar en inclusión laboral, en salud mental, porque está muy cruzado por la problemática de salud mental. Imagínate a alguien en calle que no es
está pudiendo tener un tratamiento psiquiátrico, Sí. cruzado con adicciones y obviamente con el acceso a vivienda. Pero digo, si vos no abordás esos cuatro temas de manera transversal, es muy difícil. Y hoy la ciudad en tema de adicciones no hay nada. Digo, hay dos leyes. La última es del 2018, que habla incluso de un plan anual para saber incluso con población estás trabajando, que lo tiene que elaborar en el Ministerio de Salud en conjunto con una parte de desarrollo que trabaja el tema de adicciones, y de eso no hay nada. Y vos sabés que en situaciones donde la pobreza aumenta, los consumos problemáticos también. Y nadie hace nada con eso. Y esos son los problemas que yo creo, digo, reales de la ciudadanía. Porque me hablan de una ley y de un orden que yo te firmo, pero quiero detallar sin ningún problema lo que significa la ley, que es respetar toda la ley, principalmente la Constitución de la ciudad. Sí. Arranquemos por ahí. Que garantiza el derecho a la vivienda digna a todos sus habitantes, por ejemplo. Y el orden, ¿viste? El orden es también poder tener un trabajo, no tener cinco, no tener que endeudarte a mitad de mes para comer y que tus chicos crezcan y que vos, adulto, puedas, ¿me entendés?, transmitirle a tus pibes valores y demás porque estás entero. Si se empieza a romper el núcleo familiar, como se está rompiendo hoy el tejido social, es muy difícil después mantener una sociedad en su conjunto. Uf, Y la uf. verdad que no veo políticas destinadas a esos problemas. En el Mariano Acosta, colegio con el que, digo, uno de los colegios más importantes de Ciudad de Buenos Aires, hubo un intento de suicidio hace una semana atrás. En los barrios, en Comuna 8, Los Pinos, hace 2 semanas atrás, un suicidio de una chica. Digo, el suicidio adolescente creció mucho. Eso es una alarma, pero no es una alarma, creo yo, para un sector político. Es una alarma para toda la sociedad y para quienes nos dedicamos y queremos y amamos la actividad pública, tienen que ser prioridades, ¿viste? Sí. Yo a veces no entiendo cómo no son esos temas los que nos convocan o los que podrían permitir también ciertos niveles de consensos, ¿no? Digo, porque uno labura con disenso, pero para después llegar a concordar determinadas cuestiones. El tema es que acá directamente es la anulación del otro o siempre fabricarse un enemigo y tirar piña al aire como borracho. Eh, no veo futuro en eso, ¿viste? O Sí. sea, les puede dar resultado para ganar una elección, les puede dar resultado para, ¿me entendés?, de repente construir enemigos y distraer, pero eso, o sea, eso tiene un límite. Tiene un límite que, bueno, que obviamente siempre lo pone la sociedad, que es cuando no aguanta más y explota. Pero todos estos indicios que yo te estoy dando es de una sociedad que ya no está resistiendo estos niveles de crueldad. Haya aumentado el suicidio adolescente Sí. es algo que claramente es, che, no se puede vivir en este mundo. Y te lo están planteando sectores jóvenes. Oh, ni que hablar, digo, mencionaste esto de la juventud, digo, de la anulación del otro, hablaste también del consenso, del disenso para terminar de aunar fuerzas, digo, el PRO gobierna la ciudad desde el 2007 y me surge la pregunta justamente de si ya hay un modelo de porteño agotado o sigue gobernando el PRO justamente porque el peronismo nunca consiguió construir una alternativa convincente y junto con esta pregunta te hago una pregunta que justamente se le hizo a Claudia Neira en enero, antes de arrancar de toda esta bataola de medidas que hizo Jorge Macri, de qué le falta al peronismo para hacer gobierno, pensando justamente en una elección que cada vez está más próxima. Mirá.
En estos 20 años espero no, que haya unidad de concepción, porque no sé qué contesto mi jefa me lo que, pero digo, en estos 20 años ha gobernado el PRO y el PRO ha gobernado en sus distintas variantes, Macri, Larreta y Macri Jorge, Sí, con un modelo que yo creo que es fundamentalmente el modelo del negocio y de la tercerización y de jerarquizar lo privado por sobre lo público a grandes rasgos, ¿no? Y al mismo tiempo deben haber tenido determinados aciertos que nosotros como oposición me parece que en las cosas en las que en su momento pretendíamos interlocutar con la sociedad como problemas de la gestión, la población no los asumía como problemas, ¿viste? Yo me acuerdo cuando fueron los 15 años del macrismo y nosotros decíamos, viste, como un cumpleaños, 15 años gobernando, y la verdad que los que tendríamos que estar preguntándonos qué pasa, por qué estos tipos siguen gobernando, por qué no se vota otra opción, somos nosotros. Y en eso creo que hay un proceso de maduración, que como todo proceso de maduración también lleva tiempo porque construir, digo, yo lo que creo que no es que hay que construir un modelo político o un diseño electoral, sino que tenés que construir una fuerza política, además. Yo creo en eso. sí. O sea, yo creo que una fuerza política es la que es capaz de tener un modelo de Estado y un gobierno, ¿me entendés?, capaz de ejecutar políticas que tengan en el centro la transformación, pero desde una concepción previa que tiene que ser la vocación del servicio de la política. Entonces, yo creo que el peronismo tiene un problema que digo, si no nos votan es porque no fuimos una opción de poder o una buena opción para la gente. Eh, no te puedes enojar con el votante. Digo, hay sectores, obviamente, digo, más pudientes, hay un voto que es antiperonista, que va a seguir siendo antiperonista, pero bueno, el trabajo nuestro es modificarlo o ir sumando. Y creo que eso se hace con agendas concretas de trabajo, no con espasmos, sino con trabajos continuos, con líneas de trabajo donde se te vaya identificando con un proyecto de ciudad en sus distintas caras. Yo creo que a nosotros nos falta hablar del desarrollo económico de la ciudad, que la parte de políticas sociales la tenemos que profundizar, porque hoy en día vos tenés una ciudad muy desigual y eso es un problema. Creo que las urbanizaciones tienen que ver incluso con la ley y con el orden, porque donde no está el Estado está el narco, y digo, eso creo que lo desaprueba toda la población de la ciudad de Buenos Aires, no solamente los sectores que pueden tener una cierta simpatía con el peronismo. Pero bueno, los sectores medios que digo, hace 20 años alquilan y no tienen capacidad de ahorro en la ciudad de Buenos Aires para acceder a una vivienda, Sí, bueno, digo, tendríamos que ver nosotros, más allá de que se han generado muchas propuestas, pero bueno, la ciudad también tiene sus recursos y el oficialismo tuvo también sus recursos que fueron muy importantes para blindar y mostrar aquellas cosas buenas de la gestión y después algo que para mí, digo, es irrefutable, que es el voto popular, cuando nos gusta y cuando no nos gusta. Porque si no, también hay un sesgo, si no habría un sesgo de autoritarismo. El voto popular es el voto popular. Algo quiere decir que se sí. haya votado durante 20 años al macrismo. ¿Y crees Yo creo que que... en este último Sí, caso, en esta última oportunidad, sí nosotros estuvimos muy cerca en la elección intermedia. Creo que después hubo ahí un reacomodamiento del voto más de derecha que dijo vamos a votar lo útil y que se reacomodó, que eso se sabía desde el momento en que se había iniciado la campaña, pero no se pudo quizás articular una propuesta que incluyera determinados sectores que también se vieran interesados. A ver, si vos yo pienso esto, como, a ver,
vecina, porteña, baja, que, tipo cualquier porteño. Si yo te digo, che, estos chabones gobiernan hace 20 años y la gente los sigue votando. Y yo hago campaña diciendo que todo lo que hicieron está mal y sin mucha argumentación, y hay que cambiar todo. Y no sé si me va a acompañar. Digo, habrá que ver en qué cosas claves o poder mostrar cuáles son las reales deficiencias que afectan directamente, porque yo creo que la población de la Ciudad de Buenos Aires, ya sea los sectores medios, los sectores productivos, los sectores comerciales, digo, están afectados, ni hablar los sectores populares, pero digo, cada cual ha sufrido un deterioro de un modelo que también tiene un agotamiento, como lo tienen todos los modelos y como lo tienen todos los gobiernos de un mismo color político. Yo creo que ahora lo que es, hay que vislumbrar es ver si el PRO con la Libertad Avanza caminan hacia una cuestión de acuerdo, o si la Libertad Avanza no va a querer ese acuerdo y se los va a querer devorar, o si harán algún acuerdo de coalición en la ciudad de Buenos Aires. Pero teniendo en cuenta que digo, el PRO hoy queda en la ciudad de Buenos Aires, es su último bastión, Sí. y que la Libertad Avanza, digo, en 2 años le llevó de tiempo decir el vamos por todo. Em, pero bueno, y aparte de lo que hagan ellos, indistintamente de lo que hagan ellos, yo creo que el peronismo tiene que ir hilando no solamente los conflictos a fin de capitalizar, porque capitalizar conflictos es algo de ya, viste, muy propio de la política que nada tiene que ver como piensa la ciudadanía. Eh, Tenemos que acompañar y hay que acompañar con propuestas concretas y propuestas interesantes, me parece, que el desafío es ese, porque si no también es empezar una campaña ya enojado con tu votante Sí. o con tu posible votante. Creo que en los últimos años hubo algunos indicios de eso. Lo importante es que, no sé, que no volvamos a arrancar de cero siempre y que las cosas que nos van saliendo, que ganando en representación, y en demandas populares, ¿no? Que vos decís, bueno, che, pudimos pelear esta otra cosa, la ganamos, bueno, se va construyendo una credibilidad, porque si no, el peronismo gana y hay corrida bancaria y al otro día tenemos toda una Sí. devaluación y estamos culo para arriba. Sí. Si eso es el peronismo, no lo vota ni mi mamá, ¿me entendés? Y, Que y, me quiere un montón. ¿Y Eh, crees, Berenice, que ahora sí abogando a una respuesta que nos defina ciertas cosas de los candidatos? Porque viniste haciendo una autocrítica de las más fuertes que hemos escuchado, por lo menos en este programa, con respecto a lo que tiene que hacer el peronismo. Insisto, el agradecimiento es total por la buena onda y la buena predisposición, pensando en cómo se forja un nuevo futuro. En la semana estuvimos sacando a Gabriel Catopodis, que mencionó a Axel como el futuro del peronismo en el liderato del partido como candidato a presidente. Y Sergio Berni también salió a contestarle dentro de nuestro programa a decir que no había ningún candidato definido. ¿Quién crees que deba ser realmente la próxima cara justamente a las elecciones del 2027? ¿Axel Kicillof? ¿Crees que haya que haber una alianza? ¿Qué lugar crees que deba tener Cristina Fernández de Kirchner sí, en todo esto? hay, ahí hay algo importante a señalar, que es que eh, m- quienes apoyamos a Axel, quienes conformamos el Movimiento Derecho al Futuro, tenemos una ventaja con respecto a otros sectores dentro del peronismo. Nosotros tenemos un candidato. Nosotros queremos que Axel sea presidente. Y eso no lo estamos discutiendo con el peronismo, lo estamos discutiendo con la sociedad. Y queremos discutirlo con la sociedad argentina, queremos discutirlo con el pueblo argentino y queremos lograr que el Movimiento Derecho al Futuro y Axel como presidente pueda también interpretar y reactualizar un peronismo en el siglo XXI que tiene que defender y que tiene que proyectar soberanía en un mundo complejo como el de hoy, Sí. y generar puertas para adentro, la defensa de sus recursos naturales y un modelo de desarrollo. Entonces, yo quiero salir de la interna porque eso es una trampa de quienes tienen tiempo, pero la mitad de la población argentina no tiene tiempo porque está endeudada, porque está, ¿me entendés?, con su familia bajo la lona,
porque está esperando una opción, porque está mirando qué pasa y sobre todo vamos a tener que ir a buscar a aquel 50% o un poquito menos del padrón electoral que en la última elección no se hizo presente. Entonces, yo yo qué sé yo veo MDF, yo tengo un candidato y quiero trabajar para eso, incluso manifestando que si el peronismo tiene que ir una paso, vamos una paso, porque tenemos la convicción de que podríamos ganar esa paso. Entonces, todo lo demás me parece que es adorno y es confusión a la gente. Y en este momento no hay que llevarle confusión a la gente. Hay que llevarle alguna idea. Por lo menos puede ser que la gente la vea bien o la vea mal. O diga, che, esto no me gusta tampoco. Y diga, es más de lo mismo. Pero digo, ¿somos conscientes que venimos de tres excepciones como pueblo argentino? Claro. Macri, después el gobierno del Frente de Todos, del cual formamos parte todos, Sí, y ahora con el gobierno de Milei. El pueblo argentino tiene el corazón roto. sí. Entonces, seguir especulando, seguir confundiendo, seguir pretendiendo que la política es solo de los políticos, yo creo que hoy hay que poner en el centro de la escena al pueblo argentino. Tome la definición que tome. Pero para eso hay que elaborar una propuesta. Bueno, nosotros tenemos una, se llama Axel Kicillof, el movimiento es Derecho al Futuro y iremos por ahí. Y si hay que ir una paso dentro del peronismo, estamos dispuestos a darla, estamos dispuestos a dar esa pelea. Obviamente esperando lo que nunca pasa, que quien gana conduzca y quien pierda acompañe, cosa que a veces en los últimos tiempos no pasaba, pero digo, si no solucionás el problema de conducción y Sí. si no te parás en un punto, digo, también fue un gran déficit del Frente de Todos, ¿viste? ¿Dónde estaba el poder de decisión? Acá, allá, en esta oficina, en aquella, era un despelote. Y creo que la gente está un poco hinchada de ese tema. Entonces, para mí, digo, todo lo que se diga macanudo, macanudo. Yo formo parte de un sector del peronismo, porque también hay que ser claro con eso, de un sector del peronismo que tiene un candidato a presidente. Ok. Clarísimo, ¿Les Berenice. gusta alguno? ¿No les Sí, gusta alguno? sí, Bueno, vamos a interna, vamos a paso. sí, Para eso lo hicimos nosotros el mecanismo de las paso. sí. Espero que no se achique nadie. Bien, clarísimo. Gracias, Berenice, por el tiempo, por la buena onda, por la buena predisposición, por la autocrítica también y por ayudar a pensar a seguir en realidad un concepto que tenemos en este programa que es construir en lugar de destruir. Así que desearte lo mejor de cara a lo que viene y gracias por estas palabras porque la realidad están llegándonos muchos comentarios al respecto de manera positiva, pensando justamente en una alternativa que empieza a tomar forma cada vez más. Así que eso, hablaremos quizás el año que viene con un Cua- panorama un poco Cuando más quieran. distinto. Cuando quieran, estamos laburando un montón de proyectos en la legislatura, así que cuando quieran, digo, cosas que implican muchos sectores, ¿viste? Y de todo el bloque en general. Así que cuando quieran, compañeros, a disposición siempre. Dale, abrazo grande y buena jornada. Un abrazo grande. Chau, chau. Buenas noches. Abrazo grande, chau, Chau, chau. chau. Así pasó la palabra de Berenice Yáñez, ¿sí? Legisladora porteña por Fuerza de Buenos Aires.